Relato 1. La curva del Panteón. La camioneta avanzaba por la carretera de terracería como un latido irregular, frenadas, acelerones, más polvo. Mariana miraba el espejo retrovisor y no encontraba el final de la noche, solo la línea amarilla que se perdía en la oscuridad. Volvía de cubrir el turno en la clínica del pueblo, la guardia había sido larga y, entre historias de pacientes y la cadencia monótona del monitor, había sentido algo clavado en la nuca durante horas, la sensación de que alguien la observaba. Al doblar la curva cerca del antiguo panteón, las luces de la camioneta iluminaron por un segundo una figura erguida entre las lápidas, un hombre de pie, inmóvil, con ropa de trabajo embarrada y una sombrilla abierta aunque no llovía. Mariana apretó el volante. ¿Se habrá escapado alguien?, murmuró, más para sí que para el coche. Aceleró, pero la figura permaneció, como si la luz fuera una cortina que la dejara ver solo de vez en cuando. Miles después, en la radio, una voz siniestra decía los cortes de tráfico. Había un aviso sobre un accidente en la carretera vieja, la descripción encajaba con la curva que acababa de pasar. Mariana contuvo el aliento. No había señal telefónica en ese tramo. Cuando volvió a mirar por el retrovisor, la figura ya no estaba. Respiró. Confundida, bajó la ventanilla para dejar entrar el aire frío de la madrugada y, por inercia, unos pétalos secos se colaron en la cabina. Eran hojas de flores de cempasúchil, manchadas de tierra. Arribó a su casa, abrió la puerta y todo parecía normal, el perro, la lámpara nocturna, la vajilla. Se dejó caer en el sofá y, exhausta, cerró los ojos. Al cabo de unos minutos, un ruido sordo llamó su atención. Fue hacia la cocina y encontró la ventana entreabierta, aunque la había cerrado. Sobre la mesa, una servilleta doblada como un pañuelo. Al levantarla, sintió un olor húmedo, a tierra fresca. Dentro había un dedal de metal oxidado y una nota: no te hayas ido sin ver. Mariana sintió el frío de la piel erizada, no supo si luchar contra la leyenda o rendirse a ella. Pasaron los días y la sensación creció. La gente en el pueblo hablaba de una historia vieja, un jornalero que trabajó décadas en aquel panteón, encargado de cuidar tumbas, un hombre sin familia que, dicen, murió cuando su camioneta chocó en la curva. Desde entonces, algunos juraban verlo por la noche, de pie, sosteniendo una sombrilla como señal de que buscaba compañía, o atención, o venganza. Mariana sonrió con incredulidad, quizá era solo una leyenda. Hasta que el monitor en la clínica comenzó a señalar una lectura irregular coincidiendo con su turno. Un paciente sin pulso, una marquesina de teléfono que sonaba, la puerta que crujía. Una noche, a medianoche, la luz de la sala de urgencias se fue. Cuando volvió, sobre la camilla junto a un viejo ya fallecido había pétalos de cempasúchil, un dedal oxidado y una sombrilla doblada. La planta de la puerta principal estaba abierta, se había sido cerrada. Nadie había entrado. Mariana recordó el dedal. Recordó la curva. Recordó la forma en que aquel hombre, si existía, la había mirado por el retrovisor. Empezó a creer que las leyendas tienen formas de hacerse reales, señales mínimas que se repiten hasta que el mundo se adapta a la historia. Empezó a ver a la figura en las ventanas cuando la lluvia golpeaba el techo, una sombra que no reflejaba la luz. Una noche, la radio anunció que una camioneta había sido encontrada la mañana anterior junto a la curva del panteón. Dentro, el cuerpo del conductor descansaba con la cabeza apoyada en el volante. Tenía en la mano un dedal. A su lado, sobre el asiento del pasajero, había una sombrilla abierta, intacta, goteando tierra. No hubo heridos, dijeron. La policía levantó el caso como misterio sin resolver.
Mariana ya no dormía. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura. Intentó dejar la ciudad un fin de semana, pero el coche se negaba a arrancar. Cuando finalmente consiguió salir, la radio del automóvil comenzó a emitir estática y, entre las interferencias, una voz débil dijo su nombre. Miró por la ventanilla. La misma figura, inmóvil, se sostenía por el borde del panteón y la observaba como si la hubiera estado esperando toda la vida. El último recuerdo que Mariana tuvo antes de que su memoria se hiciera un nudo fue la lluvia golpeando el parabrisas en la curva. Las luces la cegaron por un segundo. La camioneta se salió del camino. La sombrilla apareció de pronto, abierta, como si se hubiera plantado en el aire. Al abrir los ojos, estaba tendida en la cuneta, la camioneta intacta a un lado. No recordaba haber salido del coche. El dedal, sin embargo, yacía sobre su pecho, frío y pegado a la piel. Cuando lo sostuvo, un barro nuevo manó entre sus dedos. «Gracias», dijo. «Por fin alguien que me escucha». Mariana trató de gritar, pero el sonido se perdió en la noche. En la radio, la voz anunció el cierre de las transmisiones y luego un silencio absoluto. El pueblo todavía habla del accidente sin explicar cómo la camioneta estaba vacía en el asiento del conductor al ser hallada, o porque una mujer sola, con un dedal oxidado en el pecho y la memoria rota, fue capaz de caminar por su propia puerta a la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado. Algunos juran que, cuando pasan por la curva, la sombrilla se abre y cierra con el viento, y que si dejas una flor en la cuneta, aparece doblada al amanecer, de vuelta en su forma exacta, como si alguien cuidara las pequeñas pertenencias de los que la noche tomó y devolviera lo que considera propio. Cuando trató de contar lo sucedido a sus compañeras, muchas sonrieron con esa compasión que se da a los que han visto demasiado. Pero una enfermera mayor, la de ojos cansados, tomó el dedal con dedos que no temblaban y dijo: «No lo guardes. El que lo tiene, escucha». Mariana pensó que era superstición hasta que, una noche, la enfermera la llamó a su turno y le pidió que cerrara las cortinas. «A veces conviene que ciertos ojos no encuentren el espejo», murmuró. Aquella misma noche, al cerrar la cortina de la sala de descanso, la figura del panteón apareció reflejada en la ventana como si hubiera llegado en el silencio. Desde entonces, la presencia cambió, ya no solo la observaba, parecía protegerla. En el pueblo, las noches volvieron a ser noches, pero cada vez que los carros pasan junto al panteón, algunos pasajeros juran ver, a través de la ventanilla, una mujer en la cuneta sosteniendo una sombrilla cerrada, como quien cuida de una llave perdida. Relato 2. Las puntadas de la casa. La casa al final de la calle tenía una puerta que nunca crujía al cerrarse. Para los vecinos eso era lo único extraño en un edificio que, por lo demás, parecía olvidado: jardineras secas, persianas cayéndose, la pintura cuarteada. Dicen que hace años vivió allí una mujer llamada Doña Clara, que cosía para mantener a sus hijos y bordaba velos de novia con manos que habían conocido más de un invierno. Doña Clara murió sola una madrugada sin que nadie advirtiera su falta. Sus hijos se fueron con el rumor de la ciudad y la casa quedó a medias, como una costura sin anudar. Joel era joven y valiente, o eso creía. Compró la casa porque el precio era simbólico y porque necesitaba un lugar silencioso para escribir. La primera semana fue perfecto: el silencio, el estudio, la luz que entraba en el patio. Pero pronto los hilos aparecieron. Una puntada suelta en la cortina del comedor, una costura recién hecha en una manga de su camisa que juraba no haber usado. Al principio pensó que era su vecina, una señora mayor que a veces le dejaba galletas, después, que el estrés le hacía perder la noción de las horas.
cuando las costuras aumentaron, dejó de reír. Joel llamó al número de la inmobiliaria que le vendió la casa. Nadie respondió. La biblioteca municipal no tenía registro de la familia. Cuando empezó a preguntar en la vecindad, las respuestas fueron cortas, como si alguien hubiera repetido una lección que no se debe recordar. Una niña del barrio le dijo al escuchar su historia: mi abuela me contó que doña Clara cosía horas y horas. Si la casa se cosía, decía, es para que nadie se vaya. Joel no entendió la broma hasta que una noche, al salir a comprobar una puerta, encontró una línea de puntadas que atraviesa la calle hasta la acera. La caja de cartón comenzó a multiplicarse. Aparecía en diferentes lugares, en la despensa, en la lavadora, en la bañera. Cada caja contenía una prenda pequeña, a veces una tela con puntadas, a veces un dedal. Las costuras, cuando Joel las examinaba, estaban hechas con precisión ritual, como si alguien hubiese cosido con las uñas de otra persona. Empezó a soñar con manos que tiraban de un hilo que atravesaba la ciudad y anudaba los cuerpos de los que dormían. Una madrugada escuchó un llanto dentro de la pared. No era un llanto humano ni animal, era un sonido como de hilo tensándose y rompiéndose. Cuando golpeó la pared, el llanto cesó. Por la mañana, la vecina vieja le dejó en la puerta un ovillo de hilo negro sin etiqueta. Te lo traje por si lo necesitas, dijo con una mirada que revelaba que conocía más de lo que decía. Joel comenzó a coser sin querer, arreglaba la cortina, remendaba una camisa, y en cada puntada sentía el peso de una compañía que lo observaba desde detrás de la tela. Las noches se volvieron más largas. Joel notó que los objetos que había dejado fuera aparecían en capas, cosidos, amalgamados en una tela que cubría los muebles como un sudario. La máquina de coser, cuando se encendía, producía un ritmo que le hacía latir el pecho como si fuera el suyo propio. Intentó romper el hilo con las manos, y sintió la resistencia de una fuerza profunda. Al cortar, la baldosa bajo sus pies tembló como si algo se hubiese despertado. Una tarde fue a la biblioteca y encontró en un periódico antiguo la noticia que nadie quería nombrar: los hijos de doña Clara desaparecen sin dejar rastro. Fecha: 1954. El relato decía que la última vez que los vieron fue cuando entraron a la casa y uno de ellos gritó: «No nos coserán». El grito se cortó, como si el hilo hubiera pasado por la garganta y la hubiera sellado. Joel leyó hasta que los ojos le ardieron. Al salir de la biblioteca, la calle estaba vacía, y una brisa traía un olor a lavanda que parecía llevarse las palabras de la noticia. Esa noche, mientras escribía, sintió que alguien le abría la ventana. El viento no soplaba. Dentro, sobre la mesa donde trabajaba, apareció un vestido blanco con puntadas minúsculas. A su lado, una nota: el hijo mayor no vino. Cosemos para que regrese. Joel, aterrado, intentó quemar la nota, pero las llamas se apagaron de inmediato, como si la tinta bebiera el fuego. Dentro de la casa, la máquina de coser comenzó a tejer con un furor inusitado. Las cortinas se ataron entre sí formando una red. Las puertas se cerraron con un sonido parecido al de tijeras que se clavan. En su última visión consciente vio manos, muchas manos, saliendo de las paredes, todas con dedos manchados de hilo. Le sujetaron los brazos, ataron el pecho con puntadas que picaban como alambre.
Sintió el hilo atravesar su piel con la misma frialdad que había sentido en la clínica cuando vio a los cadáveres cocidos en la morgue. Trató de recordar si alguna vez había sido hijo de alguien que se marchó, si su nombre había estado en una etiqueta en una caja. La máquina dio su último puntazo y todo se detuvo. La policía, cuando abrió la casa después de que el vecindario oyera los últimos sonidos, encontró el lugar cubierto por una túnica de telas. En el centro, sobre una silla, yacía Joel con los ojos abiertos pero vacíos, la boca cerrada por una costura fina. En su pecho, una etiqueta vieja: hijo mayor, no volverá. A partir de entonces, los curiosos ya no entraban al final de la calle. Dicen que si pasas por la acera, una pequeña aguja brilla a la luz del sol y, por las noches, una máquina de coser teje hasta que la luna se esconde. El hilo parecía tener hambre de recuerdos. Joel, en su desesperación por escapar, intentó quemar las telas y las cajas, pero las llamas retrocedían como si rozaran agua. En sus últimas horas, halló entre los pliegues de un vestido una nota con una letra temblorosa: no es venganza, solo compañía. Esa frase, repetida por el vecindario, cambió los susurros en lamentos que nadie quiso oír. La casa quedó cerrada, la aguja, enterrada entre la tierra del jardín, sigue brillante después de cada lluvia. Relato 3. El espejo Rivera. En el pueblo existía una casa con un espejo en el vestíbulo que nunca era limpiado. Los abuelos contaban que el espejo fue traído de Europa por un sacerdote que no volvió a su parroquia, lo dejaron en la casa de la familia Rivera durante generaciones. El vidrio, dicen, no inventariaba la habitación, sino que absorbía las cosas, primero los objetos pequeños, después las risas, luego el tiempo. Al atardecer, la superficie del espejo se volvía una noche propia. Mateo no creía en reliquias. Compró la casa Rivera porque necesitaba un lugar barato y porque la memoria no le interesaba. La primera vez que vio el espejo, en la casa de antigüedades que lo vendía, lo tocó y un escalofrío recorrió su brazo. No era la frialdad del vidrio, era otra clase de frío, como de agujas de hielo. Pidió que se lo entregaran con la condición de que lo llevaran en la madrugada. El encargado lo miró con expresión grave y dijo: no lo deje donde duerme alguien. Mateo, complacido, sonrió y lo puso en el vestíbulo frente a la escalera. Al día siguiente, Mateo notó que las llaves desaparecían y volvían a aparecer detrás del marco. El gato de la vecina, que se había colado en su casa, se negó a mirar su reflejo y, aullando, huyó. La primera noche, a las 4, escuchó una voz susurrando desde el espejo. ¿Quién eres?, preguntó sin ganas de respuestas. La voz contestó con una secuencia de risas y llantos que se mezclaban, como si alguien intentara recordar una canción a medias. Los retratos colgados en las paredes aparecían con las caras difuminadas en la superficie del vidrio. Las sombras de la habitación entraban como manos y se quedaban allí. Una mañana, al levantarse, Mateo notó manchas húmedas en el pomo de la puerta. Al mirar al espejo, el pomo parecía más oscuro desde dentro, como si el vidrio hubiera aspirado un poco de la madera. Comenzó a sentirse observado por algo que no estaba detrás del espejo, sino que vivía dentro de él. Una noche, la novia de Mateo vino a cenar. Todo parecía normal hasta que, al besarla, ella apartó la cabeza y dijo: no me veo bien en ese espejo. Mateo la miró como si hablara una broma. Pero ella insistió:
y advirtió que, cuando se miraba, su reflejo tardaba medio segundo en acompañarla y que los ojos del doble parecían saber que estaba mirando. Después de esa visita, la chica dejó de responder llamadas. Dijo que no quería volver a mirar su cara y que el espejo le había mostrado una cicatriz que no tenía. Mateo decidió escribir sobre el espejo como un ejercicio para racionalizar. Pero la tinta de su cuaderno se corría cada vez que lo acercaba al espejo, como si la humedad saliera del vidrio. Intentó venderlo. Nadie quiso comprarlo. Por alguna razón, los compradores que se acercaban miraban la etiqueta sin leer y luego salían con prismas de vidrio en mano, mareados. Una noche, vio que algo se movía justo tras la superficie, una silueta que marcaba el contorno de una persona muy parecida a él, pero con los ojos más profundos. El espejo encontró su propio ritmo, absorbía fragmentos, los guardaba y los devolvía alterados. Empezó a encontrar notas sueltas en los bolsillos: devuélvemelo, no te vayas, estás donde no estás. También fotos instantáneas de personas que jamás había visto, sonriendo con una tristeza que parecía contener su propio nombre. El gato de la vecina volvió y, esta vez, se acercó al espejo. Se miró y se quedó mirando durante minutos que se sintieron como horas. Luego, sin aviso, se lanzó contra la superficie y desapareció de la escena con un estallido como de agua. Mateo gritó. Corrió y golpeó el espejo con la mano hasta que su piel ardió. El vidrio no se rompió, se hundió, y al hacerlo la habitación olió a hierro y a humo. Dentro del espejo, ahora, la silueta que lo imitaba alzó una mano. En su palma, el reflejo sostenía la forma exacta de lo que Mateo había sido: recuerdos ordenados, una vida plegada en papeles. Fue al comedor y miró al espejo con la intención de romperlo, de liberar lo que quedaba dentro. Tomó una silla y la arrojó contra el vidrio. La silla, al chocar, se estrelló, pero no dejó trozos, se transformó en un coro de reflejos que cayeron en cámara lenta hacia adentro. Las voces que contenía el espejo se hicieron claras entonces, eran peticiones, súplicas, nombres pronunciados en lenguas que olían a estaciones olvidadas. Devuélveme, decían, a mi hijo, a mi vida. Mateo, desesperado, extendió la mano. Lo último que vio fue su reflejo al otro lado del cristal, sereno y expectante. Sus dedos se pegaron a la superficie fría. Sintió como su memoria se desprendía, hilo a hilo, y el espejo las enrollaba hasta formar una bobina oscura. La sonrisa del doble se ensanchó. Cuando los vecinos entraron a la casa, alarmados por el silencio y las plantas que se estaban marchitando, encontraron el vestíbulo vacío, el espejo intacto y, detrás de él, sombras que parecían moverse con las cosas que ya no estaban. No había cuerpo en la casa, ni en el espejo, todo lo que quedó fue una etiqueta pegada en la esquina del marco, reservado. Desde entonces, la casa Rivera espera bajo la lluvia. Dicen que si pasas frente a su puerta, puedes ver, por un segundo, tu reflejo fingiendo que aún te pertenece. Gracias por escuchar estas historias. Si te gustó el miedo, suscríbete y dale like para que la noche nos reúna otra vez. Comenta cuál relato te quitó el sueño y comparte con quien se atreva. Nos vemos en la próxima noche. Pausa breve, no apagues la luz.